Buenos días, que Dios le bendiga. Damos la bienvenida a cada hermano y también a cada uno de los que están conectados vía nuestro canal de transmisión virtual. Es una bendición poder alcanzarles de igual manera a todos aquellos, ya sea invitados o hermanos de Iglesia Bautista Trinidad, que por alguna razón u otra no han podido estar aquí con nosotros en esta mañana. Pero damos gracias al Señor por lo que sí estamos aquí. Es un gozo, es un verdadero deleite poder, ¿verdad? Como ya lo habíamos dicho, pero también como insistentemente habíamos orado por esto, ver cada vez un poco más, ¿verdad? La presencia de la iglesia aquí en lo que el Señor ha preparado para nosotros, para congregarnos. Amén. Nuestra iglesia local, ¿eh? Esta iglesia que el Señor, a pesar de nosotros mismos, de nuestras insuficiencias, el Señor ha sostenido hasta el día de hoy. Así que damos gracias por su palabra y yo quisiera que inmediatamente nosotros fuésemos a Mateo capítulo 22. Allí usted y yo estamos introduciéndonos de lleno en la última semana del Señor Jesucristo, en sus últimos discursos, en sus últimos abordajes, la enseñanza que el Señor Jesucristo se mantuvo impartiendo a los demás, a sus discípulos, pero también a aquellos que le confrontaban. El Señor Jesucristo, con gracia, con misericordia, con amor, ah, y de manera muy particular con amor, porque veremos eso en esta mañana. Nosotros vemos que al Señor Jesucristo, mire, dispuesto a compartir, a enseñar, a instruir, a responder las preguntas, aun cuando él sabía que muchas de ellas, si no todas, estaban siendo hechas para tentarle. Usted sabe, para ponerle lazo, para tentarle. Como todas las que hemos venido viendo desde el versículo del capítulo 22 hasta este capítulo 21, hasta este capítulo 22, que ya prácticamente también estamos concluyendo. Vemos al Señor Jesucristo vez tras vez siendo abordado con ese objetivo, con el objetivo de ser tentado, de ser engañado por hombres, mi amado hermano, que amaban más, y oiga esto, porque parece contraproducente, ¿ah? Pero esa es la realidad, no solamente de aquellos hombres, es la lamentable realidad de muchos en este mundo hoy. Hombres que amaban más su religión, que a Dios. Hombres que amaban más su religión que a Dios. Parece contraproducente porque cualquiera, ¿verdad?, podría entender que hablar de religión es prácticamente equivalente a hablar de Dios. Y nosotros vamos a ver en la mañana de hoy el, el fundamental abismo que separa una verdadera adoración, un verdadero amor por la gloria de nuestro Dios, por la gloria del nombre de Dios, por la gloria de Cristo, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, distanciados esos, esos principios y esas convicciones de lo que el mundo muchas veces acoge, a veces hasta con más pasión que como lo acoge la verdadera iglesia de Cristo. ¿Eh? El amor por su religión en contrapuesto al amor, al verdadero amor por la persona de nuestro Dios. De hecho, mi amado hermano, el concepto de religión ha sido definido de todo tipo de maneras por el hombre. Hombres que rechazaron la mera idea de un Dios soberano se han atrevido a definir la religión. Tal vez una de las más infames definiciones de religión, usted y yo podríamos estar de acuerdo que la encontramos en aquella famosa definición de Karl Marx, ¿verdad que sí? Acerca de la religión. ¿Qué decía Karl Marx? La religión es el opio. ¿Usted ha oído eso?
La religión es el opio de los pueblos. ¿Usted ha oído eso? ¿Quién ha oído eso? ¿Quién ha escuchado eso? La religión es el opio de los pueblos, decía Marx. Decía, la religión es el suspiro de los oprimidos, el corazón de un mundo sin esperanza y el alma ante nuestra condición más desalmada. Y concluía entonces esa declaración: la religión es el opio de los pueblos. Así recordamos esa infame definición de religión, porque sabemos, ¿verdad?, todo lo que rodeaba aquella declaración, pero también, posiblemente un poco más importante, todo lo que rodeaba y todo lo que caracterizaba el corazón que declaró aquella definición de religión. Ahora, mire, es posible, y dependiendo del punto de vista que lo veamos, es posible que esto sea lo más coherente. Es posible que esto sea lo más coherente que nosotros podamos escuchar acerca de la religión de este mundo. ¿Usted me está entendiendo? Es posible que eso sea lo más coherente que nosotros podamos escuchar acerca de la religión de este mundo. Porque de todas maneras, mi amado hermano, usted no va a encontrar una definición de religión en la Biblia. ¿Usted sabía eso? Usted no va a encontrar una definición de religión en la Biblia. Una definición como tal, formal, usted no lo va a encontrar en la Biblia. Como usted y yo encontramos la definición de lo que es la salvación. ¿Usted me entiende? La salvación, usted y yo sabemos lo que es. Que conozcamos a Dios y a Jesucristo a quien Él ha enviado. ¿Sí o no? Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y esta es la salvación. Que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. También la Biblia define lo que es condenación. Y esta es la condenación: que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la condenación. Porque sus obras eran malas. Y no quisieron venir a la luz para que sus obras fueran expuestas, fueran reveladas. Esa es la condenación. La Biblia define algunas cosas, pero religión no lo define. Usted y yo no vamos a encontrar esa definición en la Biblia. 4 veces solamente en todo el texto bíblico. 4 veces en 66 libros. Usted encontrará la palabra religión. Y en 3 de ellas, en 3 de esas 4, tiene connotaciones negativas, como acusando a unos de vuestra religión, dice el Señor Jesucristo, acusando a otros de la insuficiencia de la religión de los hombres. 3 de esas 4 referencias son negativas en la Biblia. Posiblemente la única referencia que nosotros encontramos acerca de la religión, que nos mueve a pensar en otras cosas, no que queda definida con eso, pero que nos mueve a pensar en otras premisas, es la que encontramos en Santiago, capítulo 1. Usted sabe, la religión pura y sin mácula, dice Santiago allí, es esta, que visitemos y sirvamos a las viudas, a los huérfanos, y que nos guardemos sin mancha del mundo. No lo estoy diciendo literal, no lo estoy leyendo literalmente, estoy recordando ese versículo. Pero ustedes se acuerdan de ese versículo, ¿sí o no? Que está allí en Santiago, capítulo 1, al final del capítulo 1 de Santiago. Un poco es la única, mire, la única en el texto bíblico completo que nos habla acerca de una definición más o menos coherente con lo que en el cuadro general del texto, de la teología bíblica, usted y yo podríamos decir que es religión. Es por eso que algunas personas, un poco a broma, a tono de broma, han dicho, han declarado: Dios no es religioso. Y yo lo creo, mi hermano. Dios no es religioso. Y usted verá por qué nosotros decimos o podemos estar de acuerdo con esta declaración, que ya dije, una declaración ligera, abierta, libre, podríamos decirse. No es una declaración bíblica, evidentemente, pero la palabra de Dios nos enseña que Dios y lo que Él ha declarado tiene muy poco que ver con un ceremonialismo, una adoración vacía sin que antes
estén establecidos los fundamentos de lo que Él establece, de lo que Él instruye en su palabra para que nosotros le amemos y le conozcamos a Él. Y de eso se trata, mi amado hermano, este mensaje de esta mañana. Porque el propósito de Dios no es que el ser humano natural le busque. Óigame de nuevo. El propósito de Dios no es que el ser humano natural le busque. El propósito de Dios es que sus hijos le busquen. Pero el propósito de Dios es buscar al ser humano natural, ¿sí o no? Ese es el propósito de Dios, entendámoslo. El hombre natural no busca a Dios. Le es imposible. Le es imposible. Y Dios es honesto con el esquema de su relación con el hombre. Dios no espera que el hombre natural le busque. Dios soberanamente busca al hombre. Dios soberanamente ha enviado a su Hijo Jesucristo y ha dejado su evangelio y ha dejado su Espíritu Santo en medio de nosotros para que nosotros, la iglesia que tiene su palabra y que tiene el evangelio, obre por medio del poder de ella y del Espíritu Santo para que los corazones vengan a la cruz. Eso es lo que Dios hace, buscar al pecador, buscar al pecador. El pecador no busca a Dios. El pecador no busca a Dios. El propósito de Dios es que su iglesia predique a Cristo y de esa manera toma cuerpo, se concretiza la instrucción, ¿verdad? Que Dios ha dejado a la iglesia para que nosotros hablemos al mundo, prediquemos a Cristo y las almas vengan a los pies de Cristo Jesús. Esa es la fórmula salvífica que Dios ha dejado en manos de la iglesia. Pero Dios, mi amado hermano, no demanda que le adoremos sin antes instruir que le amemos. Nadie puede adorar a Dios si antes no le ama. Amén. Nadie puede adorar a Dios si antes no le ama. La religión es lo que dijimos, la religión pura y sin mácula descansa en el amor y en el servirnos los unos a los otros por amor. Y vamos a ver cómo se desprende de esta porción de Mateo desde el 34 hasta el 40 todos estos principios bíblicos en esta mañana. Ante la pregunta a la que el Señor es expuesto en la porción de Mateo, nosotros encontramos que su contundente y transformadora respuesta parte del amor, no de la obediencia o de la adoración, sino del amor, mi amado hermano. Y eso es, mire, completamente coherente con lo que le movió a Dios en su soberanía enviar a su Hijo a este mundo. Amén. Porque de tal manera amó Dios a este mundo. Entonces, si de tal manera amó Dios a este mundo, la demanda que Dios establece para sus hijos, a quienes Él amó, es que nosotros podamos amarle a Él, porque quedamos capacitados para eso. Cuando Dios nos regenera por medio de su Espíritu, quedamos capacitados para amarle a Él y para amar a otros. Y por eso este mensaje, ¿verdad? Lo hemos titulado de esa manera, el mandamiento del amor, el mandamiento del amor. Leamos allí en Mateo capítulo 22, verso 34 al verso 40. Yo quisiera que lo leamos juntos, por favor. Mateo 22, 34 al 40. Dice la palabra de Dios allí, 1, 2 y 3. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Gloria a Dios. Padre, Dios del cielo, gracias por tu palabra. Gracias, oh Señor. Gracias, oh Dios del cielo, por consolidarnos para nuestro entendimiento, pero también para nuestra práctica de vida diaria, toda tu ley en dos mandamientos. Y nos lo has revelado, oh Señor, para nosotros.
En esto se resume toda la ley, en que te amemos a ti con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y que amemos a nuestro prójimo, que amemos a nuestro hermano, que amemos a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Gracias, oh Dios del cielo, por tu misericordia para con nosotros. Bendícenos con tu palabra en esta mañana y ayúdanos a fortalecer estos principios que tú estableces allí para que seas verdaderamente adorado, exaltado, como tú has declarado que debe serlo. No a la manera del hombre, no por medio de la religión o del guardar mandamientos, sino, oh Dios, amándote a ti y amando a nuestro prójimo. Bendice tu palabra en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, mi hermano, el Señor Jesucristo había sido confrontado, ya usted y yo lo sabemos desde el desde el capítulo pasado, desde el capítulo 21, el Señor Jesucristo viene siendo confrontado por todo tipo de autoridades allí en Jerusalén. Fue confrontado por los ancianos de Israel, que podemos entender que eran los cabezas de familia en Israel, que por la configuración patriarcal que tenía la nación de Israel, eran líderes del pueblo, eran líderes civiles de la nación, las cabezas de familia. Usted sabe, dentro de la nación e incluso dentro de la distribución de la tierra de la promesa, los cabezas de familia eran importantes en la nación porque representaban las familias. Los ancianos, dice el capítulo 21, confrontaron al Señor Jesucristo. Pero también los escribas estaban ahí en todo tiempo, estaban con los fariseos, estaban con los ancianos. Era ese oficio, pero también esa característica particular de aquellos hombres que habían dedicado su vida para, eran copistas de la palabra de Dios, eran copistas, escribientes, escribas. También le confrontaron. Pero también los fariseos, mi hermano, los fariseos, aquellos que le agregaban a la ley sus propios preceptos. Pero también los saduceos, aquellos que le quitaban a la ley lo que a ellos les convenía, quitarle. Los fariseos eran caracterizados por agregarle a la ley, por abultar la ley. Ellos incrementaban el peso y la carga. Y el Señor Jesucristo un día tuvo que declarar, tengan cuidado porque ellos ni con un dedo quieren mover toda la carga que le imponen a ustedes. Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque dicen y no hacen. Eso eran los fariseos. Y los saduceos, por su parte, estaban más cerca de ser unos filósofos que de ser unos teólogos. Porque, ¿verdad? Entendían una serie de cosas con respecto a la vida venidera. Y fueron los que en este mismo capítulo le preguntaron y le tendieron una trampa al Señor con sus preguntas con respecto a la resurrección. Los ancianos de Israel, los escribas, los fariseos, los saduceos, pero también los herodianos, dice el capítulo número 22. Los herodianos eran aquellas autoridades que estaban un poquito más del lado de la autoridad política y militar. Eran los servidores o era el grupo de adeptos o de seguidores de Herodes. Entonces allí no faltaba una autoridad en Israel en aquel momento que no había confrontado al Señor Jesucristo. Todos habían intentado hallar una falta en el Señor, pero terminaban maravillados de su doctrina y de su autoridad. El Señor continuaba enseñando en medio de la gente y lo hacía, como yo dije al principio, mi amado hermano, con gracia, con misericordia, con sabiduría, con autoridad, pero sobre todas las cosas, mi amado hermano, lo hacía con una profunda carga de amor. El Señor Jesucristo sabía tan solo mirar a una persona para con ello amarle, sanarle y perdonarle. ¿No se ha encontrado usted con textos donde nosotros leemos y el Señor Jesucristo mirándole le amó? ¿Se ha encontrado usted con textos como esos? Gloria a Dios. Textos simples, pero que nos revelan el poder
de la simple mirada del Señor, la simple mirada transformadora del Señor Jesucristo, que precedía posiblemente a una instrucción, pero primero el Señor Jesucristo hacía contacto visual con las personas y les amaba desde allí. Y ese principio de amor, de profunda carga de amor, era el mismo principio de su enseñanza en todos los órdenes. Porque la fe cristiana, mi amado hermano, es la única fe que usted y yo podemos conocer sistematizada sobre el fundamento del amor. Sobre el fundamento del amor. Usted puede entregarse al estudio y a la investigación de todos los otros sistemas religiosos. Y hay algunos sistemas religiosos que exaltan el sacrificio y el desprendimiento y el menosprecio de la carne. ¿Usted me entiende? Hay algunos por allí que andan haciendo sacrificios y usted lo ve vestidos de silicio, ¿ah? y hasta ciertas sogas y tiras y cadenas tienen guindando y usted le pregunta, no, eso es una promesa, estoy haciendo un sacrificio, este es un sacrificio que yo he prometido. Hay sistemas religiosos que exaltan este nivel de sacrificio personal de parte del ser humano hacia Dios, porque esto en definitiva es lo que es la religión. La religión es el esfuerzo del hombre por buscar a Dios, ¿sí o no? Es el esfuerzo del hombre por buscar a Dios por medio de sistemas humanistas y filosóficos a través de toda la historia. Hay otras religiones que se fundamentan en la compasión y en la ayuda a los demás. No faltará algún sistema religioso que se fundamente en el odio y el desprecio e incluso en la instrucción de matar a aquellos que no son adeptos de su religión. Los musulmanes, los islámicos. El islamismo tiene este fundamento y no nos los hemos inventado nosotros, está escrito en su libro sagrado. El de matar a las personas que no sean adeptos, y eso ¿verdad? Les granjea puntos delante de su Dios. Este odio a todos aquellos que no son seguidores o que no son musulmanes. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero el único sistema de doctrinas que se fundamenta en el amor es la fe cristiana, mi amado hermano. Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Lo dice su palabra de manera clara. Y aún estas autoridades que le perseguían, que querían tentarle, que querían engañarle, Jesús les respondió con amor. Estas autoridades le hicieron una pregunta. Y en este punto, entonces, yo quiero abordar esta primera parte del mensaje que hemos titulado Una pregunta sobre religión. Créame que no era sobre otra cosa. Era una pregunta sobre religión lo que ellos le estaban haciendo al Señor. Y después veremos una respuesta sobre relación. Usted siempre ha escuchado esto, pero lo vemos aquí. Y usted sabe por qué lo vemos aquí, mi hermano, en Mateo. Porque esta es la primera vez, en el primero de los evangelios, en donde vemos esta declaración. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente. Usted sabe. Esta es la primera ocasión en que la encontramos. Usted y yo la vemos con como una repetida referencia bíblica. Pero estamos aquí en Mateo 22, delante del texto en el Evangelio de Mateo que introduce esta declaración del Señor Jesucristo, sintetizando gloriosamente los mandamientos en estos dos. Es aquí, Mateo 22, donde nosotros encontramos esa declaración. Una respuesta de relación el Señor Jesucristo les dio. Una cosa es religión, y otra cosa es tener una relación con nuestro Dios. Amén. Una cosa es estar metido en una religión y otra cosa es tener una relación con nuestro Dios y Padre, nuestro Creador, por medio de la persona de Cristo. Ellos hablaban de religión. El Señor Jesucristo les respondió, les dio una respuesta sobre relación. Y finalmente el Señor Jesucristo dio una respuesta sobre transformación. Y vamos a ver esas tres partes en esta mañana, pero mire la pregunta. Verso 34, los fariseos oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron
a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el más grande mandamiento? ¿Cuál es la mayor instrucción de la ley de Dios? Era lo que este hombre estaba preguntando. ¿Cuál es la mayor, cuál es la más importante instrucción de nuestro Dios? En pocas palabras, o en otras palabras, ¿verdad? Yo quisiera saber si usted está de acuerdo conmigo en esta inferencia que vamos a hacer en este momento. El mayor mandamiento demanda entonces el mayor cumplimiento de la ley de Dios, ¿sí o no? ¿Ah? Al mayor mandamiento, o sea, si yo tengo una serie de mandamientos, si yo quiero identificar cuál es el mayor, cuando yo lo cumplo, entonces ya yo me habré asegurado de que he cumplido de la mayor manera ese decálogo de mandamientos o de instrucciones. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, lo que estos hombres buscaban era, a fin de cuentas, al menos desde el punto de vista positivo, ¿verdad? De la pregunta, porque lamentablemente ni siquiera este era su interés, era tentar al Señor Jesucristo. ¿Usted sabe lo que yo quiero decir? La palabra lo dice claramente. ¿Ah? Dice, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó, y no dice la Biblia allí, para saber cuál era el grande mandamiento, para cumplirlo. No, no dice así, dice para tentarle, para tentarle. O sea que ni siquiera esto, ni siquiera este era el propósito de ellos. Pero si hubiese sido el propósito, si este hubiera sido el propósito de ellos, hacer, llegar a cumplir el más grande mandamiento, usted puede estar seguro que el objetivo de ellos era terminar como los más grandes cumplidores de la ley, ¿sí o no? Eso es, en esencia, lo que ellos están tratando de identificar. ¿Cuál es el más grande mandamiento para yo cumplirlo? Una y otra vez, mi amado hermano, lamentablemente, una y otra vez nosotros vemos en el texto bíblico el error de querer cumplir, hacer algo, obedecer algo para lograr satisfacer las demandas de nuestro Dios. Una y otra vez, usted lo ve. Cuando el principio fundamental de nuestro rescate, de nuestra redención, es que fue por gracia, no por obras. Y sin embargo, en el texto bíblico, usted ve una y otra vez, sobre todo en los evangelios. Lucas capítulo 10, verso 25, no lo busque, yo lo voy a leer para usted. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, oiga, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Este es un caso diferente al joven rico que le preguntó prácticamente lo mismo, y que nosotros encontramos en Lucas 18. Lucas 18, un hombre principal le preguntó, un rico, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Usted se está dando cuenta. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué debo hacer? ¿Qué cosas debo hacer? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Juan capítulo 6, verso 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Siempre, mi amado hermano, siempre hemos visto este error desplegado en la narrativa de los evangelios acerca de los hombres buscando una y otra vez identificar para sus vidas la práctica de la religión. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Mire, mi amado hermano, para nuestra bendición y suficiencia, Cristo lo hizo todo. Cristo Jesús lo hizo todo y de manera suficiente y una sola vez. Una sola vez y para siempre, dice la palabra de Dios. Amén. A usted y a mí no, a usted y a mí nos quedaría, si fuera posible, hacer lo que debamos hacer todo el tiempo. Y si fallamos en algún momento en un aspecto de la ley, dice Santiago, nos hacemos culpables de toda la ley, ¿sí o no? Óigame, qué terrible condición la de la ley. Siendo esta, de todas maneras, como dice Pablo, santa, justa y buena, el cumplimiento de la ley es un gravamen sobre el ser humano, ¿sí o no? Es un gravamen.
Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra la gracia sobreabundante que emana, que brota allí de la cruz, en donde el Señor Jesucristo presentó su sangre en el propiciatorio de los cielos para perdonar nuestros pecados una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Pero los hombres, mi amado hermano, constantemente vemos en el texto bíblico, y lo vemos hoy también, evidentemente, ¿verdad? Esta es una condición natural del ser humano. Buscar constantemente. Posiblemente, y este es un argumento que uno lo plantea o lo reconoce o lo admite más o menos como para beneficio, de los que lo plantean. Posiblemente sobrecogidos por la simpleza de la salvación por fe. Para defensa de ellos, uno tiene que terminar diciendo, bueno, lo que pasa es que la gente queda sobrecogida por la sencillez. No vamos a utilizar la palabra simple, vamos a utilizar la palabra sencillez de la salvación por medio de la fe. Cree en la persona de Cristo y será salvo. Amén. Y esa sencillez declaratoria del evangelio a mucha gente, ¿qué es lo que le hace? ¿Qué es lo que le empuja a decir? Pues tú te crees que nada más es así. ¿Verdad que sí? A mucha gente termina animándole en sus corazones de una manera incorrecta para decir al final, pues tú te crees que es solamente así. No, hay que hacer cosas. Hay que hacer buenas obras. Y mire, mi amado hermano, no hay aberración más grande que la de querer poner a la par la gracia con las obras. Si somos salvos es solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Si somos salvos es solamente por medio de esa obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Solamente la obra de Cristo es suficiente para satisfacer la demanda de justicia del Padre. Nosotros podemos amontonar obras de justicia sobre nuestras cabezas. Y la palabra de Dios dice que al final del día hederán, porque todas son trapo de inmundicia. Esa es la realidad. La palabra de Dios nos muestra, mi amado hermano, a estos hombres constantemente interesados en qué hacer, La ley, el mandamiento, de todas maneras, mi hermano y mi hermana, usted y yo lo sabemos, no fue dado para que viviéramos por ellos. La ley y el mandamiento nos fue dado para guardarnos hasta que viniera Cristo. Amén. Para guardarnos hasta que viniera Cristo. Para eso fue que fue dada la ley. La ley fue dada como un ayudante, como una nana en términos espirituales. La palabra de Dios también utiliza la palabra ayo. Un ayo es eso, un ayudante, una aya, una nodriza. La ley es una nodriza que mientras no conocemos de la gracia nos guarda para que no nos vaya peor de lo que pudiera irnos si no tuviéramos un límite moral en nuestra vida. ¿Sí o no? Eso es de eso que se trata. Nos guarda. Cuando venimos al conocimiento de Cristo, entonces ya no estamos bajo la ley. Ahora estamos bajo la gracia. Amén. Ahora estamos bajo la gracia, pero usted y yo debemos entender qué significa estar bajo la gracia. El apóstol Pablo habla de manera muy clara allí en Gálatas capítulo 3. Aquí sí quiero que me acompañe. Gálatas capítulo 3, verso 19. Gálatas capítulo 3, verso 19. El apóstol Pablo poniendo los puntos sobre las íes con respecto a la ley y al mandamiento. Dice entonces, estamos allí, amados. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Dice Pablo. Y esta es una respuesta inmediatamente allí. Bueno, la ley sirve porque ella fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Entonces la ley sirve para sostenernos hasta que viniese la promesa, en pocas palabras. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios?
Y dice Pablo, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley y no por la fe, como es. ¿Me entienden? La justicia entonces fuera por la ley. Pero la escritura, más la escritura, verso 22, eso es lo que quiere decir ese más. Pero la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a quienes, a todos, a los que creen. ¿Usted me está siguiendo la idea? Para que la promesa que es por Jesucristo fuese dada a los que creen, a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, estábamos de manos atadas bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados, no por la ley, sino por la fe. Por la fe, verso 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, ni hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley, sino que estamos, dice la palabra de Dios, bajo un régimen nuevo, el régimen de la justicia. Tampoco se vaya usted a creer que estamos como chivos sin ley. No estamos bajo la ley, pero tampoco hay nada que nos regule. No, la palabra de Dios dice que la justicia de Dios nos regula. Amén. La justicia de Dios nos regula. Pero mire, mi hermano, yo creo que eso yo no lo tengo que explicar. La diferencia sobrenatural que existe entre el gravamen que la ley representa sobre nosotros y la libertad y el gozo de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, mire, es del cielo a la tierra. La justicia nos regula y para en ese contexto, para nuestras vidas, es un deleite vivir bajo la dirección del Espíritu de Dios. Es un deleite, es un gozo, es una gracia que Él nos dirija conforme a su voluntad en las cosas que Él quiere para nuestras vidas. El régimen de la ley es pesado, es gravoso. Aunque la ley es santa, justa y buena, su cumplimiento es aflicción para nuestra voluntad humana. Tome el ejemplo del matrimonio, mi hermano. Tome el ejemplo del matrimonio. En términos de la carne, en términos humanos, estar unidos en matrimonio simplemente porque así lo dice el papel que yo firmé. Mire, esa es la carga más grande que puede haber en la vida de una persona o de una pareja. Estar en un matrimonio de por vida simplemente porque yo firmé un papel. Esa es la maldición más grande que puede haber en la vida de una pareja. Pero estar en un matrimonio, gozándonos de ese matrimonio, ¿sí o no? Deleitándonos de ese matrimonio y sabiendo que la voluntad de Dios es que le glorifiquemos por medio de nuestro matrimonio, es una bendición. Es una bendición. Entonces yo no sé si usted se da cuenta allí, si esa analogía le permite entender que aún estando bajo la ley, aún estando bajo la firma de un abogado, yo puedo tener frustración y maldición en mi vida, ¿sí o no? Y estoy cumpliendo la ley. Pero la palabra de Dios me dice que si yo estoy allí en ese vínculo con gozo, deleitándome en lo que Dios dice que debo deleitarme, estando allí, apreciando lo que Dios me ha dado, pero también buscando su gracia para nosotros enriquecer nuestro matrimonio todos los días. Entonces yo voy a no solamente estar satisfaciendo la demanda civil, sino que también voy a estar deleitándome en el cumplimiento de la ley. Entonces esa es la diferencia, mi hermano. Esa es la diferencia. Parto de este ejemplo para que nos sea comprensible a nuestras vidas.
Porque usted y yo sabemos cómo es que dice la declaración. Pero eso sí pesa. Eso pesa más que un qué, que un matrimonio obligado. No es así lo que dicen. Hey, cuidado, eso pesa demasiado. Eso pesa más que un matrimonio obligado. Es por eso. Es por eso. Entonces, parto de ese ejemplo para que usted entienda, mi amado hermano, que cuando nosotros somos llamados a libertad en Cristo Jesús, nosotros también somos llamados a deleitarnos en todos los aspectos de la justicia que Él nos ha imputado, que Él nos ha otorgado por medio de su muerte en la cruz. Dice Romanos capítulo 6, verso 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, dice Pablo, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. La justicia de nuestro Dios, mi amado hermano. La justicia de nuestro Dios nos compromete a vivir vidas santas. La justicia de nuestro Dios nos compromete a vivir vidas santas. La gracia que nos salva, esa gracia que nos rescata, no por obras, sino por pura gracia, esa gracia también nos transforma para que vivamos vidas santas. Y por medio de esa gracia somos entregados a una forma de doctrina a la que hemos obedecido por su gracia, para satisfacer sus demandas de justicia. Eso es lo que vemos en todo el contexto de la palabra. Entonces no se trata de religión, no se trata de obedecer preceptos, no se trata de mandamientos. Mire cuál es la respuesta que el Señor les da. Una respuesta sobre relación. Ese es el fundamento de nuestra fe. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. El primero y grande mandamiento. El mayor de los mandamientos, dice la palabra de Dios. El Señor responde de manera transformadora, mi amado hermano, por no decir de manera trastornadora. Usted sabe. Porque esa palabra, esa declaración del Señor trastornó los pensamientos y los corazones de ellos, como trastorna los nuestros cuando somos confrontados por su Espíritu para salvación. Usted viene caminando su vida como le da la gana. Y yo no quiero decir con esto de la peor manera posible. No, sino como usted entiende. Como usted entiende. Usted viene caminando su vida como usted entiende. Y cuando usted se encuentra con el Evangelio para salvación, eso trastorna su cabeza, su corazón. Eso trastorna su corazón y su razón, su entendimiento de las cosas. Y esta declaración del Señor Jesucristo hizo exactamente eso. Trastornó los corazones de ellos. Por eso que la palabra de Dios termina diciendo en esa porción que ellos se fueron maravillados. Maravillados. Y aunque el relato de las cosas que ocurrieron posiblemente involucren a estos mismos hombres en la solicitud de muerte del Señor Jesucristo, no dudaría yo que estos también fuercen de los que después abrieran los brazos delante de Pedro y dijeran: ¿qué haremos para ser salvos? Porque la palabra de Dios nos enseña que ellos fueron impactados por estas verdades y la semilla fue sembrada, mi amado hermano. Ellos fueron maravillados por estas declaraciones del Señor. Esa es la realidad. Cómo el Señor Jesucristo, partiendo del amor, puede dejarles perplejos y completamente escépticos acerca de la voluntad de Dios que se basa en el amor. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted en esta mañana. El Señor Jesucristo respondió a estos hombres, a estos fariseos, que usted sabe qué fue lo que hicieron, ¿verdad?
Veámoslo en el contexto desde el principio. Ellos oyeron que el Señor Jesucristo le había tapado las bocas a los fariseos, ¿verdad que sí? Dice la porción. Y se juntaron a una y fueron donde el Señor. ¿Eh? A los saduceos. Le tapó la boca el Señor a los saduceos y entonces los fariseos se juntaron a una y fueron para allá. Era como una especie de represalia, ¿sí o no? Pero tú verás ahora. Y la respuesta que el Señor le dio a este tipo de gente fue: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿el Señor estaba consciente de que esta gente no podía amar al Señor de esa manera? Usted sabe eso, ¿verdad que sí? El hombre natural no puede amar a Dios de esa manera. Sin embargo, el Señor estableció claramente lo que era la demanda acerca del gran mandamiento. Es como decir, mire, ustedes no están en capacidad de amar a Dios de esta manera, pero el primer y gran mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y saber que estos hombres estaban, ¿verdad?, preguntando esta realidad que el Señor Jesucristo respondió tan contundentemente, pero saber que ellos no podían y saber que ni usted ni yo podíamos antes de Cristo. No podíamos de igual manera. Por más intención que tuviéramos, por más necesidad que tuviéramos. Déjeme decirle, uno de los cuadros más tristes es cuando una persona se ve a sí mismo en su vida o ve a un ser querido en su vida con una necesidad imperiosa de la intervención de Dios. Usted sabe, esos cuadros de vida en donde posiblemente estamos siendo confrontados con una situación de salud terminal, ¿eh? Cuando nos vemos a nosotros mismos o a alguien de nuestros seres queridos siendo sobrecogido por una necesidad imperiosa donde solamente Dios puede hacer un milagro, pero saber justo en ese momento que nosotros ni hemos sido ni somos capaces de amar a Dios como Él se merece. Mire, es triste, mi hermano. Es triste saber que las demandas de nuestro Dios no pueden ser suplidas por nuestra propia justicia, aun cuando lo necesitemos de vida o muerte. Aun cuando lo necesitemos de vida o muerte. Esa es una condición triste del ser humano. Usted y yo sabemos que el hombre natural le es imposible amar a Dios de esta manera. El más grande mandamiento es el amor, dice la palabra de Dios. Y se corresponde entonces con la razón por la cual Dios envió a su unigénito a morir en una cruz. Por amor. Y déjeme decirle, esto no es un juego de palabras, mi amado hermano. Dios nos amó para que nosotros pudiéramos amarle a Él. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la palabra de Dios allí en Primera de Juan, capítulo 4, verso 19. No es que yo me he inventado esto como un juego de palabras, sino que eso es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4, 19. Literalmente se lo he leído. Nosotros podemos ser capaces de amar a Dios porque Él preliminarmente nos amó a nosotros. Esa es la verdad bíblica. Por tanto, mi hermano, si nosotros tomamos todos esos conceptos bíblicos, nosotros podemos entender y podemos definir que la única forma de cumplir el más grande mandamiento de Dios es siendo primero objetos del más grande amor de Dios. Amén. ¿Usted quiere que yo se lo diga de nuevo? La única manera de nosotros cumplir el mayor mandamiento, el más grande mandamiento de Dios, es que seamos antes objetos del más grande amor de Dios, que es Cristo Jesús. Cuando nosotros somos objetos del amor de Dios a la manera de Cristo, que es la única manera por la cual podemos venir al Padre, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre sino por mí. Si nosotros venimos por medio de Cristo delante de Dios y somos objetos de su amor, entonces somos transformados, capacitados, investidos con la capacidad y el poder de amarle a Él. Esa es, mi amado hermano,
la relación y un poquito la transferencia de poder que se da, ese poder soberano que Dios nos da por medio de su Espíritu para amarle a Él. Antes de que eso ocurra, yo no puedo amar a Dios. No puedo amar a Dios. Por más que yo diga que yo amo a Dios, no puedo. Es imposible para el ser humano amar a Dios sin que antes Dios le haya amado primero. Una vez nosotros somos rescatados por Cristo de nuestra vana manera de vivir, entonces podemos y debemos, porque somos instruidos. Este es el primer y más grande, ¿qué? Mandamiento. Somos instruidos por la palabra de Dios para amarle con todo el corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. William Hendrickson, el famoso comentarista bíblico, lo escribe de esta manera: el corazón, el alma y la mente cooperan en el amor a Dios. El corazón, porque es el eje de la existencia de los hombres, el manantial de todos sus pensamientos, palabras y acciones. De ahí es que emana la vida. Usted sabe, mi hermano, de ahí es que emana la vida. Búsquelo allí, Proverbios capítulo número 4, por favor, Proverbios 4. Proverbios 4, verso 23. Proverbios 4, 23. Proverbios 4, 23. ¿Lo tenemos? Leámoslo juntos entonces, mi hermano. 1, 2 y 3. Sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, mi hermano, mire, guardemos nuestros corazones, porque no podemos decir que vamos o que estamos dispuestos a amar a Dios con todo nuestro corazón cuando nosotros permitimos que nuestros corazones se llenen de todo tipo de basura, de todo tipo de ira, de todo tipo de contención, de todo tipo de iniquidad o aún de malos pensamientos que albergamos allí y permitimos que echen raíces. Y no solamente raíces, hasta frutos. Posteriormente, usted y yo vemos que damos, porque de la abundancia de nuestro corazón termina hablando nuestros labios, terminamos hablando, terminamos expresándonos. Entonces es con todo nuestro corazón. Es con todo nuestro corazón, no con parte de nuestro corazón que debemos amar a Dios, es con todo nuestro corazón. No podemos hacer reservas de nuestro corazón para amar a Dios. Pero dice la Biblia que también es con el alma, no es solamente con el corazón. Dice la palabra de Dios con toda nuestra alma. Y por el término que se utiliza aquí en el griego original, la palabra alma es una palabra con muchas acepciones en el griego, pero aquí probablemente la idea sea las emociones, mi hermano. ¿Usted me entiende? Las emociones. El ser humano no solamente es un ser racional, sino que también es un ser emocional. Es un ser emocional. Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros también buscamos o debemos buscar a Dios con nuestras emociones, con nuestra alma. Isaías 26:9 dice: con mi alma te he deseado, con mi alma te he deseado toda la noche. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Con mi alma te he anhelado, te he deseado. Eso te habla de la emoción, eso te habla de los afectos con respecto a Dios. Pero también la palabra de Dios nos habla de la mente, entendiendo que no solamente es el asiento de la vida en sentido puramente intelectual. No es que allí en la mente están registrados toda la información y los números y las fórmulas, ¿verdad? Y los datos históricos que nosotros necesitamos conservar para manejarnos medianamente, ¿verdad? Con el conocimiento. Sino que por el significado de la palabra también tiene que ver con la disposición o con la actitud. Solamente una mente, mi hermano, solo una mente renovada en Cristo, solamente una mente que ha sido transformada por Cristo puede ser dispuesta para amar a Dios en todo su sentido. Una mente transformada por Cristo
pero mejor, mi amado hermano, una mente conformada a la imagen de Cristo, que de todas maneras, es la mente que usted y yo tenemos, ¿verdad que sí? Porque dice la palabra de Dios que tenemos la mente de Cristo, ¿sí o no? Es con esa mente que nosotros tenemos que amar a Dios en todo el sentido estricto de nuestro enfoque, de nuestro énfasis, racionalmente. ¿Mm? Por algo también Pablo dice que presentéis vuestros cuerpos en culto racional, no solamente emocional, aunque nuestras emociones también están involucradas, pero debe haber una adoración al Dios vivo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Primera Corintios 2:16 lo dice claramente, lo dice de forma clara. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá a él? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es con esa mente, mi hermano, que nosotros debemos amar a Dios. Y aquí usted ve que normalmente, y podemos encontrar coincidencias, salvo en Lucas, pero podemos encontrar coincidencias entre Mateo y Marcos en la manera en cómo es revelada todas estas características. El corazón, el alma y la mente. Pero yo quiero animarle, mi hermano, y decirle que no nos excedamos en análisis con respecto al orden de esta revelación. Porque de todas maneras, Lucas no lo revela en el mismo orden y aún Marcos añade fuerzas, con todas nuestras fuerzas, y Mateo no lo añade. ¿Usted me está entendiendo? O sea que no hay un rigor particular en esta revelación bíblica a través de Mateo, sino simplemente entender que lo importante es que todos estos pasajes, el hombre es instruido a amar a Dios con todas sus facultades, todas las facultades que Dios le ha dado. Todo lo que usted y yo somos deben ser dispuestos. Debemos disponer de todas esas facultades para amar a nuestro Dios. El amor sincero de Dios de todo corazón no debe recibir, mi amado hermano, de parte nuestra, una respuesta a medias. La palabra de Dios es clara cuando dice todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra alma. Porque cuando Dios ama, mi amado hermano, ama al mundo. Cuando Dios da a su Hijo unigénito. No lo escatima. Y un amor de esa manera, que amó al mundo de tal manera que envió a su único Hijo, no puede recibir una respuesta de parte nuestra que no sea equivalente, una respuesta igual en pasión, en enfoque, en discernimiento, en intención. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Pero finalmente, mi hermano, el Señor Jesucristo también les dio una respuesta transformadora, una respuesta de transformación a estos hombres. Porque déjeme decirle una cosa, amar a Dios de esta manera, sin que esté respaldada por este segundo gran mandamiento, amar a Dios de esta manera, sin que esté respaldada por este segundo gran mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo, carecerá de una evidencia de que Dios ha transformado nuestros corazones, ¿sí o no? Carecerá de una evidencia que nos permita decir al mundo que Dios ha transformado nuestras vidas, que Dios ha transformado nuestras vidas, no solamente para que yo como individuo tenga salvación y vida eterna, sino para que yo sea un instrumento del Dios de los cielos para que su reino avance en esta tierra. Amén. Para que su reino sea extendido. Porque de la única manera en que yo puedo ser una herramienta para que el reino de los cielos avance es cuando mi testimonio sea de amor y de servicio a otros. Es la única manera. Y por eso el primer y más grande mandamiento es ese. Verso 39. El segundo es semejante, dice el Señor: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dice el Señor, depende toda la ley y toda la profecía. Toda la ley
y toda la profecía. Amar a Dios sobre todas las cosas no puede dejarnos igual, mi hermano. Somos transformados por ese amor que recibimos por gracia y somos transformados por ese amor que ahora podemos ejercer hacia Él en retribución inmerecida. Somos transformados para amar a otros. La libertad que nosotros encontramos en Cristo nos transforma para esto, mi amado hermano. Mire cómo dice Pablo en Gálatas capítulo 5. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley, dice Pablo allí en Gálatas capítulo 5, verso 14, haciéndose eco de la declaración del Señor. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas. ¿Quién se lo dijo si no estaba él con los discípulos ni con los fariseos cuando el Señor estaba hablando de esto? Se lo dijo el Señor. Se lo reveló por medio del Espíritu de Dios. Lo mismo que le reveló a aquellos hombres, años después le reveló el Señor al apóstol Pablo para que fuera parte del fundamento doctrinal de la fe cristiana. Toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros, dice la palabra. Entonces, mi hermano, mire, la palabra de Dios es coherente y ella nos motiva a amarnos unos a otros como consecuencia de nuestro amor a Dios. Como consecuencia de nuestro amor a Dios. Y yo quiero leer un texto y luego de esto, ¿verdad? Concluir en dos aplicaciones. En esta mañana. Uno para los padres en esta mañana, para las familias, para los responsables de las familias, padre y madre, para aquellos padres transformados por la obra del Espíritu de Dios, pero también un mensaje y una conclusión y una aplicación para aquellos que no tienen a Cristo Jesús, que están conectados en esta mañana o que están aquí presentes. Pero antes de esas dos aplicaciones, yo quiero leer la porción que encontramos en Primera de Juan, capítulo 4. Por favor, acompáñeme allí. Con esto terminamos la exégesis del texto para entonces pasar a estas dos aplicaciones puntuales. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7 al verso 16. Mire la manera en cómo Juan, el apóstol Juan, plantea de forma sintetizada su tesis con respecto al amor de Dios que nos ha transformado para amar a él, para amarle a Él en respuesta, pero también para amar a otros. Todo de manera integral, una tesis magistral, evidentemente inspirada no por Juan. Juan solamente escribió lo que él recibió del Espíritu de Dios. Lo que él recibió del Espíritu de Dios. Pero mire cómo dice: amados, amémonos. ¿Quiénes dice ahí? Unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Porque el amor es de Dios. Óyeme, no me pongas otras razones. No es porque mi hermano o mi prójimo merece ser amado. No es por la regla de oro. No es porque yo quiero que me trate. No es porque yo quiero tratar a la gente como yo quiero que me traten a mí. Es más, a veces esto es deshonesto. A veces yo trato a la gente bien nada más para que me traten bien en respuesta. No, mi hermano, la palabra de Dios dice claramente que yo tengo que amar a mi hermano por la sencilla razón de que el amor es de Dios. Y si yo digo que yo soy de Dios, entonces yo tengo que amar a mi hermano porque el amor es de Dios. Esa es la equivalencia lógica que usted debe entender de ese versículo. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y si usted dice que es de Dios, entonces usted tiene que amar a los demás. Todo aquel que ama, dice, es nacido de Dios y conoce a Dios. Por eso que puede amar. ¿Usted me está entendiendo? Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. ¿En qué cosa? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por tanto, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En otras palabras, mi hermano, aunque no lo dice ahí, nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nosotros nos amamos unos a otros, la gente verá a Dios en nosotros. ¿Usted entiende eso? Eso es lo que dice ahí. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos, ahí no está el pero yo se lo estoy poniendo para su mayor entendimiento. Pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros y la gente verá a Dios en nuestras vidas. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Claro que puede decir Juan que hemos visto y testificado porque Él estaba ahí. Amén. Él estaba ahí. Juan lo vio y tuvo comunión con Él. Estamos hablando del apóstol Juan, que vivió con el Señor Jesucristo. Por eso le escribe estas cosas. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, mi hermano. Porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. De nuevo, verso 19. Ahora el 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Dígame si no sintetiza, Juan, de manera maravillosa lo que vemos en Mateo capítulo 22. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Conclusión, mi hermanos, en esta mañana. Conclusión. Tú sabes que el Señor Jesucristo, cuando declara estas cosas, realmente parte de la famosa declaración del Shema Israel, allí en Deuteronomio 6. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Lo sabes? Y estas, dice la palabra de Dios allí en Deuteronomio, capítulo número 6. Deuteronomio, capítulo número 6, verso 4, dice la palabra de Dios allí: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que nosotros hemos visto al Señor declarando hoy. Pero yo quiero que tú entiendas en esta mañana, si tú estás aquí y eres padre y tienes la responsabilidad de criar, yo quiero que tú entiendas esta realidad del texto bíblico en Deuteronomio, de lo cual el Señor Jesucristo no se ha hecho eco, pero es la palabra de Dios. Al hablar de las implicaciones de este mandamiento, de este primer y grande mandamiento. Mira lo que dice la Biblia. Estoy allí en Deuteronomio, capítulo número 6. Verso 6. Luego de la declaración del Shema, la misma declaración que el Señor tomó para responderle a estos hombres. Mira lo que dice la palabra de Dios. A ti, papá y mamá, que estás aquí en esta mañana. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y de nuevo, yo no he dicho edades. ¿Sí o no? Yo no he dicho edades. Es nuestra responsabilidad, mientras nuestros hijos estén bajo nuestra autoridad,
Es nuestra responsabilidad hacer esto que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice el verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Gloria a Dios. Que la palabra de Dios abunde en tu casa. Que la palabra de Dios abunde en tu lengua. Que la palabra de Dios abunde en tu corazón. Que la reprensión y el consejo que tú le vayas a dar a un hijo tuyo sea con la palabra de Dios. Esa es la aplicación que nosotros debemos conservar de este, mire, de este casi conceptual primer y más grande mandamiento. No, mi hermano, aplícalo en tu vida, vive en tu casa conforme a este primer y grande mandamiento. Enséñalos a tus hijos. Que ese versículo sea el que gravite alrededor de tu vida, sea el que caracterice toda tu vida, pero también la crianza de tus hijos. Y yo quiero terminar, mi amado hermano, en esta mañana, y persona que nos visita y que nos ve de manera virtual. La palabra de Dios nos muestra aquí en Mateo al Señor Jesucristo dando estas declaraciones. Y no vemos a las personas en Mateo responderle al Señor Jesucristo. En Mateo no vemos a las personas a quien Él les habló responder al Señor Jesucristo. Sencillamente se fueron, dice la porción. Dice la porción en Mateo que después que el Señor Jesucristo le habló como les habló, estos hombres, Mateo capítulo 22, estos hombres se maravillaban de la doctrina del Señor Jesucristo. Mire el verso 46, luego de una pequeña porción que vamos a ver el domingo que viene, pero mire el verso 46, estoy en Mateo 22. Dice, y nadie podía responderle palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Eso es lo que dice Mateo. Pero yo quisiera terminar en Marcos. Marcos, capítulo número 12. Marcos, capítulo número 12, verso 32. Y con esto terminar y dejar un peso y una invitación en tu corazón en esta mañana. Marcos 12, 32. Dice la palabra de Dios que al oír esto, usted está leyendo conmigo ahí en Marcos 12, 32. Mire lo que dice, mire lo que termina respondiendo este hombre, este fariseo, este escriba. Mire lo que termina respondiendo. Entonces, verso 32, el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Lo entendió el escriba? ¿Lo entendió? ¿Lo entendió? Pero mire lo que le dice el Señor. Verso 34. Le dijo, ¿qué le dijo? No estás lejos del reino de Dios. ¿Usted sabe lo que eso quiere decir? Que aún le falta arrepentirse. Amén. Usted puede entender toda la doctrina bíblica, pero si usted no viene arrepentido de los pies de Cristo, usted no tiene salvación y vida eterna. Usted puede estar cerca del reino de los cielos, pero eso no es lo que le va a salvar en el día del juicio. Entiéndame bien, persona que nos visita y persona que está conectado. Estas palabras del Señor Jesucristo parecieran, mire, una de las respuestas más maravillosas y hermosas, pero estas palabras no colocan delante de esta persona otra cosa que un gran desafío. Porque esta persona está más o menos cerca, pero no ha entrado en el reino de Dios, no ha entrado a una comunión con su Dios porque no ha venido arrepentido de los pies de Cristo. Tú no estás lejos, pero a ti te falta arrepentirte.
Entonces es posible que esa sea tu condición en esta mañana. Es posible que tú hayas entendido todas estas cosas. Y de igual manera yo pudiera decirte, como te dice el Señor, no estás lejos, pero necesitas arrepentirte. Necesitas recibir a Cristo Jesús en tu corazón. Venir arrepentido a los pies de la cruz. Venir arrepentido a la cruz de Cristo. Confesarle como tu Señor y Salvador. Y solamente después de esta transformación, tú podrás amarle a Él como Él merece e instruye ser amado, y tú podrás amar a otros como Él también instruye que le amemos. Porque amamos a Dios cuando amamos a los hermanos. Amén. Cuando amamos a nuestro prójimo. Aquel que dice que ama a su prójimo, aquel que dice que no ama a Dios y no ama a su prójimo, el tal es mentiroso. Lo acabamos de leer en 1 de Juan capítulo 4. El tal es mentiroso y está aún en su condenación, está aún en su pecado. Si a ti te falta venir a los pies de Cristo, si te falta venir arrepentido a los pies de Cristo, hoy puede ser el día de salvación. Padre, Dios de la gloria, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Y reconocemos, oh Señor, que tú tienes un propósito para con nuestras vidas, y es revelar estas verdades para que transformes nuestros corazones, para que nuestros corazones sean conformados y transformados a la imagen de Cristo, tu Hijo. Oh Dios del cielo, es por medio del arrepentimiento que nosotros podemos venir a salvación. Por eso te rogamos que nos des ese arrepentimiento, que tú impartas arrepentimiento en esta mañana a los corazones que no han experimentado un arrepentimiento en sus vidas, que tú le impartas soberanamente. Esto puede suceder por encima de nosotros, al margen de nosotros, porque eres tú, oh Dios, el que salvas. Padre, ten misericordia de cada uno, de este siervo tuyo, de igual manera. Bendícenos con tu palabra y ayúdanos, oh Dios de la gloria, por tu Espíritu Santo, a disponer todas nuestras facultades sin reservas, sin reservas, sin reservarnos, sin escatimar nada, como tú no escatimaste a tu Hijo unigénito. Que en respuesta nosotros podamos amarte sin escatimar nuestra vida, nuestra voluntad, nuestros afectos, entregarlo todo, entregar nuestras vidas, consagrarnos a ti para cumplir el primer y más grande mandamiento. Dios de la gloria, ayúdanos porque necesitamos de tu ayuda. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.